Esta noche continuamos con el estudio de el Pacto Sagrado en esta noche de Selijot que estamos llevando a cabo con el propósito de estar preparados y listos para nuestras fiestas otoñales y sobre todo para Rosh Hashanah o Yom Teruah. Así que esperamos de que estas lecciones nos capaciten, nos ayuden y nos puedan servir de preparación para estos días especiales que están delante de nosotros, están delante de nuestros ojos. Hemos estado compartiendo sobre las situaciones en que el pecado de Adán trajo el rompimiento de las vasijas desde los mundos superiores y llegamos a esta realidad física en la cual nosotros nos encontramos y en la cual nosotros nos movemos. Y decíamos que la persona tiene que estar en guardia contra el pecado y debe ser cuidadoso en cuanto a sus actos frente al santo, bendito sea su nombre, porque hay muchos mensajeros que están vigilando de un sitio a otro y están testificando sobre las acciones de cada uno de nosotros, las cuales quedan registradas en un libro, como lo dijimos ayer. Y el pecado que más impurifica tanto al hombre en este mundo como en el venidero es el pecado de desperdiciar el semen, o sea, la fuerza vital o esa energía, esa luz que proviene de los mundos superiores. Y el hombre culpable de esta falta no podrá atravesar la cortina celestial y no podrá entrar frente a la presencia del anciano de días, porque como lo dijo el salmista David en el capítulo 5, versículo 5, porque tú no eres un Dios que se complazca con la perversión, el mal, o sea el malvado, Ra, no viajará contigo. Y esta noche vamos a tratar de entender lo que vimos en la lección de ayer, cuando hablamos acerca de lo que cometió la generación antediluviana, que fue la corrupción de la humanidad en cuanto a la inmoralidad sexual, y hablamos acerca de las relaciones incestuosas y de la perversión sexual, y esto es lo que ha estado impurificando estas relaciones prohibidas a la humanidad completa, porque como ha sido enseñado por los sabios de la Kabbalah, 130 años antes del nacimiento del próximo hijo de Adán, de Set, la generación de ese tiempo llegó a corromper sus caminos durante 130 años y nació una generación durante este tiempo de los 130 años, como lo leíamos ayer en los tratados del Zohar y también de los escritos de los Rabanim y de algunos sabios, de cómo Adán creó espíritus, dio vida a espíritus y a demonios que fueron tomando, por decirlo de una forma, fueron tomando aspecto físico en este mundo. Y las generaciones que nacieron antes de los 130 años o antes del nacimiento de Set son estos los que llegaron a complacer todo tipo de perversión, y la tierra se llenó de violencia, como lo leímos en Bereshit. Ahora, ¿cómo podemos entender nosotros toda este tipo de desviaciones sexuales que se dieron, de perversiones sexuales? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo puede suceder esto cuando el hombre fue hecho perfecto y aún después del pecado quedaba todavía una chispa y el hombre fue vestido, físicamente hablando? Y es porque Adán cayó del estado de Absolut hasta el mismo estado de Asiya, dentro de Malhut, hasta llegar por debajo de Malhut a esta realidad física. O sea que con el rompimiento de las vasijas llegamos a lo que nosotros conocemos hoy como el mundo físico, como lo que conocemos hoy como esta realidad subjetiva en la cual nosotros nos desenvolvemos, en la cual nosotros vivimos. Y nosotros somos llamados a corregir el pecado de Adán, pero hay dos correcciones que hacer. Una es la del pecado de Adán, y otra que es un estado
el cual ni Adán lo pudo lograr, pero que nos toca a nosotros experimentarlo, y el Creador nos ha dado a nosotros esa tarea. Antes de entrar en esa parte, para entender un poco el resultado de todas estas perversiones sexuales, de esta inmoralidad sexual, vamos a leer una cita también que ha sido dejada para nosotros, que se encuentra en el Or HaHajin Hakadosh Aharemot 18:20. Aquel que no se cuida de las relaciones prohibidas impurifica todos sus órganos y genera impureza sobre todas sus fuerzas. Por ello, al realizar una mitzvah, no les es considerada como tal, porque el santo del cielo, bendito sea, no lo desea, como está escrito. Y quien hace el mal, dice Dios, ¿quién eres tú para relatar mis estatutos? Y está escrito, los sacrificios de los perversos son una abominación, y también no continúe realizando ofrendas en vano, es incienso abominable ante mí, porque Dios no desea sus misbot, salvo que se realicen con santidad y pureza. Todas sus misbot van para el lado del mal cuando se viola el pacto. Eso es lo que trata de enseñarnos esta cita. Cuando no nos cuidamos de las relaciones prohibidas que impurifican todos nuestros órganos y generan impureza sobre todas nuestras fuerzas. Así que cualquier mandamiento que cumplamos, ese mandamiento no es considerado como tal, porque el santo bendito sea su nombre, no desea tal tipo de observancia, y quien hace el mal, dice Dios, ¿quién eres tú para relatar mis estatutos? Son una abominación para él. Por eso leemos en el profeta Yeshayahu que la generación, en un tiempo Israel llegó a una contaminación tan grande, y el profeta Yeshayahu en el capítulo 1 habla sobre ese estado. Un estado que conllevó a la destrucción del primer templo de Jerusalén. Cuando leíamos ayer, y también nosotros analizábamos la situación de estas relaciones prohibidas, de estas perversiones sexuales que impurifican los órganos y generan impurezas sobre todas nuestras fuerzas, tenemos que entender algo, que todas estas perversiones conllevan a cierto tipo de enfermedades que ha azotado a la humanidad, y por eso tenemos un sinnúmero de consecuencias, porque cuando el alma se enferma el cuerpo, porque el alma no se enferma porque el alma comete estas acciones. Recuerden que el alma, esa chispa divina, esa fuente de luz, esa fuente de energía, ese poder que viene de arriba, está por fuera de este mundo. Pero cuando nosotros estamos por debajo de Malhut, tratando de hacer la corrección, o cuando alguien no está ni tan siquiera procurando la corrección, entonces el alma se encuentra cautiva, y el alma va oscureciéndose, porque nosotros no le damos el alimento, o no le damos la oportunidad al alma que penetre dentro de nuestros deseos, que penetre dentro de nuestras sefirot inferiores, que son muy pequeñas. Las sefirot que tenemos en este mundo son vasijas muy pequeñas, que tenemos que ir haciendo que crezcan, que vayan creciendo, para que a medida que las vasijas, como hemos dicho anteriormente, puedan lograr tener una mayor expansión de luz, mayor cantidad de fuerza vital. Pero lo que hemos hecho nosotros, que con la fuerza vital que hemos tenido, con la chispa divina que tenemos, que está simbolizada por el semen, lo que hemos hecho nosotros es más bien desperdiciar este fluido divino, esta energía, esta fuerza biológica, y hemos generado impureza, y hemos impurificado todos nuestros órganos, y todas nuestras fuerzas han sido impurificadas. Entonces no hay deseo del individuo de querer, de procurar, de anhelar la espiritualidad, y eso lo atrapa y lo encadena.
y al atraparlo y al encadenarlo, entonces el ser humano entra en un estado de exilio, en un estado de oscuridad, y solamente la luz puede sacarnos de ese estado. Entonces tenemos que cuidar este nivel de Yesod, que es el nivel de la conexión, que está simbolizado por los órganos sexuales, y tenemos que hacerlo de manera rápida, porque lo que vamos a decir esta noche tiene que preocuparnos. Dicen en el mundo surreal que vivimos, no podemos llorar sobre la leche derramada. No podemos hacer, no se puede hacer nada, no podemos estar en un estado de sufrimiento o de agonía o sin esperanza. Dijimos ayer que hay una esperanza para el ser humano que quiere realmente buscar o recuperar o retornar a su conexión con el Creador. Pero en medio de todo eso, entonces, nos toca entender cómo es que se lleva a cabo este problema de inmoralidad sexual, que es el pecado que ha mantenido separado al hombre del Creador y que ha corrompido la creación misma. Bien, entonces es bueno recordar que cuando Adán pecó, él cayó espiritualmente al nivel de nuestro mundo corporal. El Talmud Hagigah 12.1 nos dice eso. Y en vez de Narán, del mundo de Absolut, en lugar de él recibir Neshama, Ruach y Nefesh del mundo de Absolut, que solía recibir antes de su caída, ahora recibe la luz de los mundos de Bia, o sea, de Bería, Yetzirah y Absolut, que están por debajo de la Parsá. Asimismo, a consecuencia del pecado de Adán, el cielo, Seirampín, y la tierra, Malhut del mundo de Absolut, descendieron al nivel de Bad en Seirampín y al punto en Malhut respectivamente, ya que descendieron hasta situarse por debajo del Tabur del Parsuf de Arikampín. Entonces hay una corrección incluso que debe de lograrse del pecado de Adán, y esa es la corrección del pecado de Adán, es la que está procurando toda la humanidad. Pero cuando me refiero a toda la humanidad, todos estamos en ese tipo de renovación del cielo y de la tierra, y solo se puede hacer a nivel de Yesod, cuando nos unimos, porque las vasijas o los deseos y las almas humanas tienen que unirse en un colectivo, en el alma tienen que formar el alma de Adán Harishon, para que se vuelva al estado original en que se encontraba Adán antes de la caída, antes del pecado. Y a esa corrección del pecado de Adán se le llama la corrección del pasado. Antes de la creación de Adán, incluso antes de la creación de Adán, enseñan los sabios, el Creador había realizado una corrección oculta del cielo y la tierra, como se describe en el comienzo de la Torá en el capítulo Bereshit. Zom, que es Seirampín y Nukba, del mundo de Absolut, ascendieron a Abi, que es Abba Beima, y a Arikampín, mientras que Adán se elevó a Zom y a Jepsut, y el resultado fue que Adán recibió la luz de Narán de Absolut, porque volvió Jepsut y Zom del mundo de Absolut, es decir, ascendió al nivel de aquellos. Entonces Adán está situado en los mundos de Bia y asciende juntos a estos mundos. Todos los mundos pueden elevarse más allá de su estado permanente o descender a sus lugares con Adán en su interior. Tanto el nivel espiritual de Adán como la luz que recibe están determinados por el lugar en que se encuentra. Entonces el pecado, la corrección del pecado de Adán, es en la que la humanidad está envuelta, y las fuentes como el Talmud en Baba Batra, queda recogido en esos escritos el ascenso de Adán al nivel del sol, al nivel de Seirampín, o sea, Seirampín de Absolut. Y esta luz es denominada Sejará Ilaá, que Sejará es la palabra aramea que significa Zohar en hebreo, o sea, la luz radiante que entendemos en español. Entonces, cuando Adán cayó espiritualmente al nivel de nuestro mundo corporal, según lo dice el Talmud en Hagigah 12.1, él dejó de recibir Narán del mundo de Absolut. Entonces, los justos que viven en este mundo, vamos a hablar de estas dos categorías, pero ya existen espiritualmente en los mundos de Bería, Yetzirah y Absolut, vamos a llamarles Bia, como lo hemos dicho en otras clases. Se les ha confiado la misión correspondiente de corregir todo lo que ocurrió a raíz del pecado de Adán, así como renovar
el cielo y la tierra, haciendo una regresión a Seir Anpin y Nukba de Absolut, y elevarlos hasta Abi y también a Aregampin y Malhud hasta Abi como ocurriente del pecado. Y gracias al trabajo de los justos recibirán la luz del mundo de Absolut que merece el Adán corregido, porque ellos, sus almas, los que eligen espirituales o para su espiritual interno, son sus partes. Entonces, cuando se corrige esto, los justos viven en este mundo, vivimos en esta realidad, pero ellos entonces tienen la tarea especial y la misión de corregir todo lo que ocurrió a raíz del pecado de Adán. Ahora, ¿cómo es que los justos viven en este mundo, pero ya existen espiritualmente en los mundos de vía? Porque ellos han atraído la luz que existe en los mundos de Bería, Yepsilá y Absolut, y han traído las glorias del mundo por venir. O sea, han jalado la espiritualidad a su realidad, a esta realidad en que vivimos. En medio de todo esto, hay personas que no están dentro de esta categoría de justos, y que por lo tanto no traen la luz de los mundos de vía. Entonces, cuando esto ocurre, nos encontramos con una situación que se le puede llamar inmoralidad sexual. Las personas que cometen este tipo de acciones, simplemente este tipo de acciones que estábamos estudiando anoche, simplemente son el resultado de su desconexión de los mundos espirituales, de no estar en el proceso de corrección, de no corregir el pecado de Adán, que produjo la caída y el rompimiento de las vasijas. ¿Cómo es esto entonces posible? Eso indica entonces que ese tipo de inmoralidades sexuales, que son producto de, o son un resultado, una consecuencia de su desconexión con la realidad superior, ha llevado a estas personas a entrar en una relación prohibida con algo o con alguien. Cuando en el mundo físico vemos estas manifestaciones o estas conductas sexuales inapropiadas, estos comportamientos sexuales que son llamados parafilia o perversiones sexuales o incestuosas, se debe a que algo ha pasado o algo el individuo ha generado en este mundo y que ha provocado eso en el mundo espiritual. Vamos a tratar de entender esto un poco, porque el Sagrado Zohar nos ayuda a entender esto. Recordemos que las vasijas, el deseo, el cuerpo, tienen dos niveles, para que entendamos un poco. Tienen dos niveles. Los deseos tienen dos niveles: el nivel de otorgamiento y el nivel de recepción. La vasija tiene esos dos niveles. Hay un deseo por otorgar y un deseo por recibir. Pero como después de la caída la humanidad ha quedado en el deseo de recibir para beneficio propio y no en el deseo de recibir para otorgar, entonces este deseo de recibir, que le llamamos también ego, para beneficio propio, ha tenido un sivuk, o sea, un acoplamiento, una cópula, una relación prohibida, una relación sexual que está impurificando todos sus órganos y generando impureza sobre todas sus fuerzas. Ahora, ¿con quién ha tenido este tipo de contacto sexual? Hablando en la espiritualidad. Bien, nosotros encontramos algo que puede estar relacionado con esto. No decimos que así sea, pero creemos que así es, tal vez por el nivel en que nos encontramos. Recuerden que todos los que estamos estudiando Kabbalah, no todos estamos en el mismo nivel, pero tenemos que ayudar a la gente a través de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah a que el individuo entienda realmente en su esfera y en su nivel qué es lo que está sucediendo. Dijimos ayer, nosotros no juzgamos
A nadie que practique este tipo de conductas sexuales o perversiones sexuales o comportamientos, esta inmoralidad sexual, porque el que juzga es Elohim. Pero sí necesitamos ayudar, o sea, ¿a dónde se ha conectado este tipo de personas? ¿Dónde realizan su conexión en el deseo de recibir? Porque aun cuando el ser humano, aun cuando el individuo en el deseo tiene dos niveles, el nivel de otorgamiento y el nivel de recepción, entonces cuando él no conoce realmente qué es el nivel de otorgamiento, él puede hacer acciones en este mundo y cree que eso que está haciendo es bien, es el bien. Esto lo podemos explicar como cuando alguien se propone ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los hambrientos, a los que sufren problemas de drogadicción, ¿verdad? Y tratan de rehabilitar todo este tipo de personas, a los que están imbuidos en el alcoholismo, a los que están imbuidos en la prostitución. Y todo eso viene dentro de su nivel del deseo de otorgar, de impartir, de compartir, pero realmente su intención no es la correcta. Él hace aquello, pero lo hace realmente desprovisto de la imagen del Creador, del Ser en Elohim. Y él cree que es bueno lo que está haciendo, y no decimos que esa acción no sea buena, pero es un mandamiento que, como dice en la cita que leímos en el Orja Hayin Hakadosh Remot, este tipo de mandamiento que los perversos realicen son una abominación. O sea, la tal mitzvah que ellos hacen no es tal mitzvah, no es considerada por el Creador una mitzvah, pero hacen esa acción y creen estar cumpliendo con algo que internamente ellos se sienten bien. Entonces, como es algo que los hace sentir bien a ellos, entonces es lo que nosotros consideramos que cuando alguien se siente bien con lo que hace, entonces no lo está haciendo desde el nivel de otorgamiento. Los justos sí logran realizar la acción, la intención de otorgar y el deseo de recibir para beneficio de las creaciones. Lo hacen porque están en un nivel espiritual más alto, y los justos no quieren recibir nada por lo que ellos hacen, ningún beneficio propio, aún ni tan siquiera el del honor, ni el agradecimiento, ni la gloria de los seres humanos, ni tampoco por sentirse bien ellos, porque el Creador no otorga a la humanidad porque el Creador quiera sentirse bien, sino que el Creador otorga por el bien de otorgar, porque el Creador es el beneficio de sus criaturas. O sea, la acción del Creador es la de hacer bien a sus creaciones. Y en el Creador no existe el deseo de recibir. Ahora, cuando el individuo ha llegado a esta etapa de relaciones prohibidas, esas manifestaciones físicas en nuestro mundo son el resultado de relaciones prohibidas en la espiritualidad, en el mundo espiritual. O por lo menos, para que lo entendamos, en sus sefirot inferiores, en las que están por debajo de Malhut. En el rompimiento hay almas que se encuentran por debajo de Malhut. Y cuando estas almas se encuentran por debajo de Malhut, entonces estas almas no procuran la corrección, entonces tampoco sus vasijas reciben la luz que necesitan para mantenerse en ese estado de espiritualidad. Ahora, ¿con qué ellos han hecho contacto? ¿Con qué han hecho sibú? Bueno, recuerden que cuando se dio el rompimiento, entonces las vasijas se quebraron, hubo un rompimiento. Entonces hubieron fuerzas oscuras, fuerzas impuras, que están externamente de una manera independiente, que han logrado su independencia después del rompimiento y viven separadas de la luz. Estas fuerzas oscuras nosotros le llamamos las kelipot. Entonces las kelipot, esas fuerzas impuras del hombre, también están formadas por una parte masculina y una parte femenina. Igual que el kli, el deseo, la vasija, que tiene está formada por dos partes, la masculina y la femenina, llamada una el deseo de otorgar y la otra llamada el deseo de recibir. Entonces la parte masculina
es llamada retorno infructuoso. Por eso decimos que a nivel religioso las personas buscan de manera infructuosa el poder volver al Creador, el poder retornar al Creador. Pero este servicio que ellos hacen no es considerado una mitzvah y por lo tanto es un retorno infructuoso y su parte femenina es llamada falsedad. Ahora, estas kelipot con las que el hombre se ha mezclado, con lo que la humanidad se ha mezclado debajo de su rompimiento, cuando se han quebrado las vasijas, entonces ellos llevan su deseo de recibir a la parte femenina de las kelipot, que se llama la fuerza impura femenina, que es llamada falsedad. Entonces la parte femenina es tan mala, es aún más mala que la parte masculina de la kelipa. Entonces, cuando la Torah misma nos habla y el Sagrado Zohar nos habla con respecto a estas relaciones prohibidas, y estos textos sagrados nos hablan de estas relaciones prohibidas, nos están tratando de enseñar de que el deseo de recibir que tiene el nivel de la vasija, el segundo nivel de la vasija, es llevado a entrar en una conexión con la fuerza impura llamada falsedad, que es la parte femenina. Y esta kelipá, en su parte femenina, y le instiga a uno a que miente en nombre del Creador. Y a eso se le llama relaciones prohibidas, perversiones. Porque el deseo de recibir no es llevado al deseo de otorgamiento. El hombre no está recibiendo luz. Cuando el hombre se corrige, la humanidad se corrige, el hombre entonces su deseo de recibir trata de encauzarlo, de canalizarlo a que la luz venga hacia él, empieza a recibir la luz, pero él comienza entonces a recibir todo con el bien de otorgar, y aún sus acciones en el mundo físico cambian. No procura hacer las cosas para el beneficio propio, que no lo entienda por completo, sino en beneficio de las creaciones y no para gratificación propia. Pero el que ha llegado al punto de la perversión sexual en el mundo físico, como resultado de sus relaciones prohibidas en el mundo espiritual con las kelipat, ya sea masculina o femenina, lo lleva entonces a recibir oscuridad, a esa relación del deseo de recibir con la kelipot femenina o masculina, a eso es que se le llama relaciones prohibidas o perversiones sexuales. Entonces la kelipot, la fuerza impura del hombre, ¿qué es lo que le va a indicar que haga? Cosas que impurifiquen todos sus órganos y generen impureza sobre todas sus fuerzas, incluyendo la fuerza vital, que es la chispa divina que el hombre tiene en su interior. Ahora bien, quiero leer algo que se encuentra en la introducción al Zohar, quien es tu socio, en la página 223, y dice aquí esta cita: las kelipot, la fuerza impura del hombre, también están formadas por una parte masculina y otra femenina. La parte masculina es llamada retorno infructuoso y la parte femenina es llamada falsedad. La parte masculina de la kelipá no es tan mala como la parte femenina, y cuando está sola no instiga a que uno mienta en nombre del Creador. Al revés, la bondad llega a sus ojos, aunque el ojo en sí sigue siendo malo. Y aquel que cae en manos de la fuerza impura masculina usa el nombre del Creador en vano, porque se aleja del Creador y no recibe luz desde él. Es decir, pronuncia palabras y actúa en apariencia, pero infructuosamente, pues no se trata de acciones entre la pantalla y la luz. O sea, lo que la kelipá le hace creer al hombre es que está haciendo aquel acto de bondad porque hay algo en él que lo tiene conectado con la luz, con el Creador, y no es así. Lo engaña. La fuerza impura masculina, esta kelipot, me engaña. Y él llega a sentirse que tiene que expresar un acto de bondad, pero su ojo sigue siendo malo.
Y si su ojo, si su ojo sigue siendo malo, entonces todas sus acciones son malas. Yo creo que me están entendiendo ese punto. ¿Qué es lo serio de este asunto? Lo serio de este asunto es creer que estamos cumpliendo una mitzvah del Creador, pero cuando la hacemos desconectados de la luz misma, del Creador mismo. Y como la kelipot masculina no es tan mala como la femenina, y yo caigo en manos de ella, o el individuo cae en manos de ella, entonces viene y usa el nombre del Creador en vano, se aleja más del Creador, no recibe luz de él, y entonces él actúa en apariencia. Eso es lo que se le podría llamar una apariencia de piedad. Una apariencia de piedad, pero es infructuosa, porque no viene relacionada con acciones que se llevan a cabo entre la pantalla y la luz. Por eso hay gente que es bastante buena en el mundo y hace muchos actos de bondad, pero no los hace en conexión de la luz, sino en conexión de su kelipá masculina. Por eso los sabios dijeron, sigo leyendo aquí, por eso los sabios dijeron, el Creador dice del orgulloso, él y yo no podemos estar juntos. Talmud, Tratado Sotá 5.1, porque sus intenciones son recibir para sí mismo, para su propio beneficio, para su orgullo y vanidad, ya que la sensación del yo propio es la mayor manifestación de orgullo, y por ello el hombre cae bajo el poder del mal de ojo. En consecuencia, el man que eleva no recibe respuesta desde arriba, y él pronuncia el nombre del Creador en vano. Esta es la razón por la que la parte masculina de la fuerza impura es denominada vacía, sin fruto, falsa, vana, no exitosa e inefectiva, ya que el Creador no puede unirse con él dada la disparidad en sus atributos. Pero si por el contrario el hombre percibe que no es semejante al Creador, sino que sus atributos son opuestos a los suyos, y se percibe a sí mismo como el peor de los hombres, puede inclinarse ante el Creador y refrenar todos sus atributos por odio a ellos, y entonces el Creador efectuará la parte que falta de su corrección. Estamos entendiendo entonces ese punto. Dentro de esto de la conexión que tenemos que procurar, de la corrección que tenemos que hacer. El Creador entonces va a ayudarnos cuando reconocemos, cuando el hombre reconoce que realmente tiene que inclinarse ante el Creador y refrenar todos sus atributos por odio a ellos. Nukba de Kelipá es denominada falsedad, una vez que el hombre cae en la red de la parte masculina de la fuerza impura. Este realiza un sibut con su Nukba, fuerza impura, amarga y malvada, la cual a consecuencia de su conexión con la parte masculina falsifica el nombre del Creador, desciende e instiga al hombre para después ascender y quejarse contra él y finalmente apoderarse de su alma. No importa cuán sagrada haya sido esa alma, la Nukba de Kelipá se apodera de toda ella. Naturalmente, esto se refiere a aquel que se esfuerza en mejorar y avanza hacia la espiritualidad, a aquel que hace del trabajo en beneficio del Creador el propósito de su vida. Pero a veces el hombre puede observar todas las restricciones de manera imprecisa y por lo tanto puede encontrarse en las situaciones mencionadas anteriormente. No obstante, una persona que ni trabaja sobre sí mismo ni estudia la Kabbalah, en modo alguno está en conexión con fuerzas espirituales, ya sean puras o impuras. Voy a leer algo más para luego que continuemos, para que nos quede más claro el panorama y entendamos lo que ayer estudiamos y compartíamos con respecto a ese tipo de relaciones prohibidas que impurifican
todos nuestros órganos y generan impurezas sobre todas nuestras fuerzas. Por ejemplo, la fuerza masculina impura dice que uno debe estudiar la Torá, pero luego se apropia de los resultados del trabajo del hombre, y a raíz de ello el hombre pierde interés en sus estudios y de nuevo debe consolidar sus esfuerzos y su avance. Y a pesar de que logra alcanzar al Creador y la revelación de luz, hasta cierto punto todo es en vano, porque todos sus alcances desaparecen de él, no obtiene nada de ellos. Por eso la Torá define esto como el hombre antitético, porque inicialmente comió y bebió y dijo, anda, o lo que es lo mismo, eleva más al Creador y recibe la luz en beneficio de esta elevada meta, pero no para beneficio propio. Y se muestra no como si fuera la fuerza impura, sino lo opuesto, pero a causa de ese tributo suyo llamado retorno infructuoso, realiza un sibut con su nukba, el gran abismo, su parte femenina oscura de la Kelipot, la cual roba el alma del hombre y logra destruirle con su falsedad, y el hombre se queda sin la más mínima parte de su alma sagrada y pura. Se la roba, se la succiona. Decimos, le roba toda su energía vital. Y eso se llama, en Kabbalah, derramamiento de semen. Derramamiento de semen porque toda su energía, su fuerza vital, la está depositando en su lado de la Kelipot femenina oscura, falsa y malvada. Y todo lo que nace de esa relación entre el deseo de recibir y la Kelipad, la Kelipad en su parte femenina, en esa fuerza impura del hombre femenina, esa parte de la falsedad, ese tipo de relación, lo que nace ahí también es infructuoso, sin fruto. Para entender un poco esto, entonces, después que Set nació de Adán, vino una generación de Set, que es la generación de los justos. Entonces, las generaciones antes de Set son todas las generaciones que, debido a su conexión con las fuerzas impuras, en su deseo de recibir, cometieron todo este tipo de inmoralidades sexuales y fueron destruidas en el diluvio. Y luego estas reencarnaron en la Torre de Babel. Y luego estas, después de la Torre de Babel, comenzaron a reencarnarse sucesivamente en este mundo. Por lo tanto, es bueno recalcar y decir algo importante. Y es algo serio y algo que tiene que ponernos a pensar a todos. No solamente a nosotros, sino a todo el mundo. ¿Y qué es eso que tenemos que pensar? Dice la página 214 de la introducción al Zohar del Rav Lyman, pero incluso antes del pecado, Adán no se encontraba en el más perfecto de los estados, el estado para el cual el Creador le había creado. Así, una vez que los justos corrijan las consecuencias del pecado de Adán y alcancen Narán del mundo de Absolut, o sea, Neshama Ruach Din Nefesh del mundo de Absolut, que existía en Adán antes del pecado, les espera una nueva labor, recibir una nueva luz superior que nunca antes descendió. En otras palabras, si el primer objetivo es corregir el pecado, el segundo es alcanzar todavía más. Esto es denominado crear el nuevo cielo y la nueva tierra, nuevos atributos de Zon en los que puede recibirse una nueva luz superior. Este nuevo nivel logrado, que nunca estuvo presente en ningún Kli, es descrito como nunca un ojo había visto a un Dios salvo el tuyo propio. Y los grados que los justos añaden a los mundos son llamados nuevo cielo y nueva tierra, porque verdaderamente son nuevos y jamás antes existieron en la realidad. Entonces, para que nosotros entendamos un poco en nuestro nivel, quiero decirles eso serio. Escuchen bien. Si de la generación de Set para acá nació la generación de los justos,
Y antes de Set, esa generación fue la que se corrompió y murió en el diluvio, y luego vino la reencarnación de estas almas. Eso quiere decir algo. No todos los que estamos en este mundo estamos dentro de la generación de los hijos de Set, porque Set sí fue conforme a la imagen y semejanza de Adán, del Adán corregido. Y esa acción que los justos hacen después de la corrección, que es alcanzar todavía más, eso es denominado crear el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, amados, tenemos que entender algo importante. Que hay dos tipos de Sibuk. Un Sibuk sobre el grado de Jokmah y un Sibuk sobre el grado de Hasidim. Un Sibuk, dije, del lado de Jokmah y un Sibuk del grado de Hasidim. Y el Sibuk sobre Or Jokmah debe envolverse en la vestimenta de Or Hasidim. Por lo tanto, debe realizarse un Sibuk preliminar sobre Or Hasidim, cuya labor es llegar a ser vestimenta para Or Jokmah, y este es el motivo por el cual cada Sibuk está compuesto por dos Sibujim. Entonces, los justos se dividen en esos dos grados: los que están trabajando por la corrección del pecado de Adán, que hemos hablado en estas noches, y los justos que están alcanzando más allá, como dijimos aquí anteriormente, más allá de la corrección del pecado de Adán, que es alcanzar todavía más, creando nuevos cielos y nueva tierra. Entonces no hay desesperanza, pero sí hay un tipo de seriedad. Por eso en la generación del diluvio solo 8 se salvaron en el arca a nivel corporal. Eso indica entonces que en esta generación no son muchos los que van a entrar o los que van a retornar al Creador por el camino de la Kabbalah. Y por lo tanto tenemos que recoger las piezas en que Adán fue roto, las 600.000 almas. Entonces, cuando vemos nosotros esto, nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos salir de ese estado de recepción para nosotros mismos y de esa conexión con las fuerzas impuras. Ahora, el hombre que sabe que tiene que inclinarse ante el Creador, entonces se da cuenta que necesita ya no seguir conectado a la fuerza impura y se conecta al Creador, y entonces corrige el pecado de Adán. Pero el que no, entonces sigue violando el pacto sagrado. Y este individuo se encuentra en esa generación que tendrá que reencarnar una y sucesivamente. Entonces, yo quiero decir algo, no sé si estará bien dicho, pero lo voy a decir, y es lo que pienso. Los justos que han estado en estas generaciones, que nos han ayudado a profundizar en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, ellos son de los que se dice: antes que estuviese en el vientre de mi madre, tú me habías elegido. Los justos que vienen a este mundo no se corrompen, no entran en el deseo de recibir para beneficio propio, ni se conectan con las fuerzas impuras, sino que su constante conexión es con los mundos espirituales, con la luz del Creador. Por lo tanto, esta generación es una generación completamente diferente a lo que nuestros ojos están contemplando en estos días. Lo que vemos en el mundo, entre individuos y personas, lo que vemos en este mundo entre individuos y personas, no son más que resultados de estas relaciones prohibidas. Y a ese tipo de individuos que nacen del deseo de recibir con la conexión de fuerzas impuras, incluyendo a los seres humanos que nacen, son hijos de maldición. Que también el profeta Yeshayahu decía que vendrá el tiempo en que nacerán los hijos de bendición.
y lo dice de una manera bien alegórica, cuando el profeta Yeshayahu toca ese tema en cuanto a la renovación de cielos y nueva tierra. Habla sobre ese aspecto de hijos de maldición y de hijos de bendición. O sea, lo que vemos como seres humanos no se puede calificar como humanos en el nivel espiritual. Están por muy debajo aún del nivel de inanimado. Y por eso el profeta Yeshayahu dice que no existen. No existen. Y como no existen, entonces no es real entonces lo que vemos. Entonces nos encontramos en un dilema. Yo sé que esto es un dilema, decir estas cosas podría ser un problema, pero necesitamos entenderlas de esta manera. Las estamos entendiendo y tenemos que aceptar estas cosas, estas verdades. Es necesario que las entendamos, porque cuando meditaba hoy en esto, y hay mucho más que decir sobre este tipo del pacto sagrado, hay varias noches para eso, había una preocupación en mi alma y entraba, y yo dentro de mi alma estaba internamente preocupado y analizando cuán difícil entonces es para la humanidad el poder alcanzar el estado. Por eso es que muchos me preguntan en el grupo, Yirmiyahu, ¿y es posible que se logre la unidad del mundo así como la estamos planteando, como el Rav Lyman la presenta, como ustedes como instructores la presentan, como nosotros la estamos entendiendo? Porque se ve algo difícil, pero entonces se entiende con esto que hemos hablado hoy, de que sí es posible la corrección, y sí es posible que los justos alcancen el nivel de nuevos cielos y nueva tierra, y que extraigan esa luz que ni Adán mismo le extrajo, un nivel que ni Adán mismo había extraído. Sí es posible, porque esto va a ser para los que estén en luz y para los que quieran caminar en luz. No esperemos que los que nacieron de relaciones prohibidas alcancen esta luz. Esta luz son para el rompimiento de las vasijas de las 600.000 almas que tienen que reunirse nuevamente como en el monte Sinaí, y que van a decir, haremos y escucharemos. Para ellos es que se ha enviado este camino para retornar nuevamente por el mismo lugar por el cual salimos. Entonces es un privilegio el que el Creador nos invite a la conexión por medio de Yesod, por medio del fundamento, por medio del poder de conexión, por medio de la sefirá de Yesod, o lo que nosotros le llamamos por medio del pacto sagrado. Y yo solo voy a hacer cuidando los ojos, porque por medio de lo que los ojos ven, conectan. Recuerden que los ojos en hebreo ojo es ayin, dijimos ayer, y son dos ojos, son ayin. Y recuerden que la parte física de nuestros ojos, en el mundo físico, que es el einayin, que está aquí, en las sefirot inferiores, en las sefirot muy pequeñas, entonces ellos tienen que estar simplemente contemplando al Creador. Por eso el salmista David decía, abre mis ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu Torah. En nuestro nivel que estamos, aún en el mundo de Asía y por debajo del mundo de Asía, todos tenemos que ver con los ojos las cosas maravillosas que se encuentran en la Torah. O sea, eso se llama alcanzar los mundos espirituales para la corrección. Y no debemos de preocuparnos en esto cuando miramos a los sabios de nuestra generación o a los justos de nuestra generación que están alcanzando en los nuevos cielos y nueva tierra, porque todos estamos trabajando, unos para corregir el pecado de Adán y otros para alcanzar la luz que en el mismo Adán logró alcanzar, que es el alcance de algo más grandioso que se le llama los nuevos cielos y la nueva tierra. En medio de todo tenemos un trabajo espiritual de preparación, y por eso necesitamos siempre estar conectados, como dice el Sagrado Zohar, a un gran árbol, para que seamos instruidos de él y para que podamos recibir la preparación correcta y apropiada
que nos pueda ayudar en la corrección, que nos pueda ayudar a que se establezca el sistema unificado en el mundo, el arbut o la garantía mutua. Termino con una cita y mañana continuamos. Aquel que daña el pacto se hace pasible de la pena de muerte. Rabí Yohanan dijo: todo aquel que desperdice su semen es pasible de la pena de muerte, como está escrito, y lo que hizo era malo a los ojos del Señor y lo mató también. Bereshit 38:10. Rabí Yishad y Rabí Ami dijeron: es como si fuera un asesino, como está escrito, asesinos de niños en los valles, bajo las puntas de las rocas. Isaías 57:5. Rabí Asi dijo: es como si fuera un adorador de ídolos. Tratado de Nidad 13a. Por un poco de placer que puede durar unos 15 minutos, una persona puede perder este mundo y el venidero. Likud Moharan 2:208. Por un poco de placer que puede durar unos 15 minutos, una persona puede perder este mundo y el venidero. Cuando lo vemos a nivel físico de las relaciones sexuales, bueno, yo no le llamo relaciones sexuales a eso, sino relaciones inmorales, por el placer de satisfacer un ego, le dura 15 minutos todo eso y se acabó todo. Y esos 15 minutos lo van a desconectar de este mundo y del mundo venidero. En el mundo espiritual, ¿qué quiere decir eso? Que por un momentito de placer, cuando yo en mi deseo de recibirlo conecto con la Klipat, la fuerza impura del hombre femenina, entonces ese momentito en que yo, en lugar de tener mi tiempo dedicado a alcanzar los niveles espirituales, los mundos espirituales, lo ocupé para darle satisfacción al deseo de recibir que tiene mi vasija internamente. Entonces esos 15 minutos me hacen perder este mundo y el mundo venidero, la felicidad en este mundo y la felicidad en el mundo venidero. ¿Cuál es el secreto? Que los justos han logrado atraer el mundo por venir acá, y ellos aquí en el mundo por venir están corrigiendo el pecado de Adán y también alcanzando el otro nivel superior a la corrección del pecado de Adán, que es el crear nuevos cielos y nueva tierra. Lo que tiene que quedar en mente nosotros es lo siguiente: ¿por qué no se ha logrado crear nuevos cielos y nueva tierra? Porque son pocos los justos que están trabajando por ello. ¿Y por qué no se ha procurado realmente la corrección del pecado de Adán? Porque son pocos los que anhelan la espiritualidad, porque la gran mayoría está imbuida y absorta y está envuelta en el deseo de recibir para sí mismo, uniéndose a las Kelipat, a las fuerzas impuras de este mundo. Y ese tiempo que dedican a esto trae consecuencias y repercusiones eternas, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Y por lo tanto termino con un pensamiento de los Rabanim: aquel que cuida la santidad del pacto se asocia con Dios. Mañana vamos a hablar de los dos socios. De hecho, este tema del Zohar, en la introducción del Zohar, dice: ¿quién es tu socio? Vamos a hablar de los socios del Creador. Y eso solo se logra a través del pacto sagrado, que es el poder de conexión que se logra en el nivel de Yesod para todos aquellos que han logrado entrar al pacto sagrado, que es el pacto de la circuncisión, tanto física, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Que tengamos una feliz noche y que la bendición y la luz del Padre esté sobre nosotros hoy, mañana y siempre. Shalom Aleichem.